en las brumosas tierras de Galicia, donde los verdes paisajes esconden secretos tan profundos como los bosques antiguos, se esconde una historia que hiela la sangre, la verdad. Prepárate para sumergirte en el caso de Asunta Basterra, un enigma que te dejará cuestionando todo lo que querías saber sobre la familia, la verdad. Un caso donde la realidad supera la ficción, cargado de giros inesperados y pistas que parecen susurros en la oscuridad. En esta profunda inmersión vamos a explorar los rincones más oscuros de este caso, utilizando los artículos e informes que tú mismo nos has proporcionado. Y para guiarnos a través de este laberinto de misterio, contamos con la ayuda de un experto en análisis criminal, alguien que puede descifrar los mensajes ocultos y arrojar luz sobre las sombras. Prepárate para adentrarte en un mundo donde la inocencia se quiebra y las apariencias engañan. Comencemos por conocer a Asunta Basterra Porto, una niña de 12 años adoptada en China por Rosario Porto, una abogada de renombre, y Alfonso Basterra, un periodista. A primera vista, una familia acomodada, integrada en la sociedad gallega. Pero, ¿qué se ocultaba tras esa fachada de normalidad? Asunta, una niña brillante, llena de vida, con un futuro prometedor. Un futuro que le fue arrebatado de la manera más cruel. Y es aquí donde encontramos nuestra primera pista. Asunta, con una sensibilidad inusual para su edad, nos dejó un par de poemas que, a la luz de los acontecimientos, adquieren un cariz escalofriante. El primero, escrito en gallego dedicado a su madre, nos muestra una imagen distorsionada, inquietante. Un poema que nos hace preguntarnos qué veía Asunta en su madre que nosotros no podemos ver. Escucha con atención. Mi madre es avariciosa, pero no es preciosa. Es bajita, pero no simpática. Canta fatal, cocina con sal. Come peor, bebe mejor. Una descripción cruda, desgarradora, difícilmente imaginable viniendo de una niña hacia su madre. ¿Qué sentimientos se escondían tras esas palabras? Rabia, miedo, resignación. El segundo poema, escrito en castellano, nos habla de una misteriosa mujer con problemas de adicción a las drogas. Asunta describe cómo la ayudó a superar su adicción. Pero, ¿quién era esa mujer? ¿Existió realmente? ¿O era un reflejo de algo más siniestro que se cernía sobre la vida de Asunta? La realidad y la ficción se entrelazan en ese poema, dejándonos con más preguntas que respuestas. El poema dice así: su sonrisa tan brillante como el sol era la más profunda y hermosa boca. Le encantaba la verde, clara blanca col y también la blanca caracoca. Tanto amor se agrupaba en mi corazón. Oh, mi que oía temblar mi inquieta muñeca. Ayer río, lloró dentro del avión. Era una simple corta lágrima seca. Aquella hermosa delgada figura quería dejarla viciosa a coca. Yo y ella insistiendo en esto lo consiguió. Como premio la retraté en pintura. Ella se dejó aconsejar por una cría y al final ella contenta aceptó. Era una simple fantasía infantil, un reflejo de su propia realidad o un grito de auxilio disfrazado de versos. Estos poemas son una ventana al alma de Asunta, un alma atormentada que intentaba comunicar algo. ¿Seremos capaces de descifrar su mensaje? La respuesta, quizás, se encuentra en los detalles, en las pistas que iremos desvelando a medida que nos adentramos en este caso. Un caso que nos recuerda que las palabras pueden ser armas y los silencios, cómplices. Las palabras de Asunta nos advierten que la verdad puede estar oculta tras una máscara de normalidad. Y esa máscara comienza a resquebrajarse el 21 de septiembre de 2003, el día en que Asunta desaparece. Un día que empieza con la aparente rutina de una familia separada y termina en una tragedia que conmocionaría a España entera. Un día que se convierte en un punto de inflexión en la historia de Asunta. Un día que la lleva a un destino fatal. Asunta despierta en casa de su padre, Alfonso Basterra, donde ha pasado la noche. Más tarde se dirige a casa de su madre para asistir a una clase particular de chino. Hasta aquí, todo parece seguir un curso normal. Pero la normalidad es una ilusión, una fachada que se desmorona con la más mínima presión. Exacto. Las versiones de los padres sobre lo que sucedió después de la clase de chino comienzan a contradecirse. Las cámaras de seguridad, testigos mudos de la ciudad, capturan imágenes que no coinciden con las declaraciones de Rosario Porto y Alfonso Basterra. Y los registros telefónicos revelan llamadas y mensajes que arrojan aún más sombras sobre la verdad. Las pistas se acumulan como piezas de un puzzle macabro, y cada pieza que encajamos nos acerca a una verdad terrible. Y aquí encontramos nuestra segunda pista. Los análisis toxicológicos revelan que Asunta tenía en su organismo una cantidad inusualmente alta de lorazepam, un potente ansiolítico. Un medicamento que no se le había recetado y que apunta a un posible intento de sedación. El lorazepam induce somnolencia, relajación muscular y amnesia. En dosis elevadas puede causar pérdida de conciencia e incluso la muerte. Es escalofriante pensar que alguien le estuviera administrando este medicamento a Asunta sin fines médicos. Y no estamos hablando de un caso aislado. Semanas antes de la tragedia, las profesoras de música de Asunta notaron que la niña se mostraba somnolienta en repetidas ocasiones. Una somnolencia inusual que, en retrospectiva, adquiere un significado terrible. Incluso una de las profesoras recuerda una escalofriante confesión de Asunta.
La niña le dijo que su madre le daba unos polvos blancos que le hacían dormir durante horas. Un testimonio que nos hiela la sangre. ¿Eran esos polvos blancos lorazepam o algo aún más siniestro? La investigación, liderada por el juez José Antonio Vázquez Taín, famoso por su mente brillante y su capacidad para resolver los casos más complejos, se adentra en un laberinto de secretos y mentiras. Un laberinto donde cada pista parece llevar a un callejón sin salida. Pero el juez Taín no se rinde. Sigue cada rastro, analiza cada detalle, como un cazador que persigue a su presa en la oscuridad. Y en la propia casa de Rosario Porto se descubre una pista crucial, nuestra tercera pista, unas cuerdas de plástico, idénticas a las que se utilizaron para atar el cuerpo de Asunta. Es decir, que la escena del crimen pudo estar en la casa de la madre. Es una posibilidad que cobra fuerza, pero hay más. Durante los primeros días de la investigación, el ordenador portátil y un teléfono móvil de Alfonso Basterra desaparecen. Misteriosamente, ambos aparatos reaparecen en su piso tiempo después. ¿Y qué tiene eso de extraño? Que el disco duro del ordenador había sido manipulado. Alguien borró información, quizás intentando eliminar pruebas incriminatorias. Que los padres no solo estaban ocultando información, sino que también estaban intentando desviar la atención de los investigadores. Es una posibilidad que no podemos descartar. De hecho, durante la investigación, se identificó el ADN de un hombre colombiano en la ropa de Asunta. Un tercer implicado. Inicialmente se pensó que sí, pero la policía descubrió que se trataba de un error de laboratorio. El ADN pertenecía a un hombre que había sido investigado por un caso anterior y cuyas muestras se encontraban en el mismo laboratorio. Una coincidencia que enturbia aún más el caso. Sin duda. Y que nos hace preguntarnos si fue un error genuino o un intento deliberado de desviar la investigación. El juicio contra Rosario Porto y Alfonso Basterra se convierte en un acontecimiento mediático. La sociedad española, conmocionada por la tragedia, busca respuestas. Pero las respuestas no llegan con facilidad. Los testimonios se contradicen, las pruebas son circunstanciales y la verdad parece esconderse tras un velo de misterio. Y mientras el juicio avanza, surge una nueva pista. Nuestra cuarta pista. Una compañera de clase de Asunta declara haber visto a la niña con su padre la tarde de su desaparición. Un testimonio que contradice la versión de Alfonso Basterra, quien afirmaba haber estado en casa todo el tiempo. Pero si Asunta estaba con su padre, ¿cómo pudo aparecer en el coche de su madre, camino de la casa de campo en Teo? Esa es la gran incógnita. La testigo asegura haber visto a Asunta con su padre alrededor de las 18:20 cerca de una tienda de deportes. Sin embargo, las cámaras de seguridad registran el coche de Rosario Porto con Asunta a bordo a las 18:21 en dirección a Teo. Podría tratarse de un error en la memoria de la testigo. A fin de cuentas, han pasado 2 meses desde la desaparición de Asunta. Es posible, o puede que la testigo esté diciendo la verdad y que haya otro elemento que no estamos considerando. Quizás Alfonso Basterra se encontró con Rosario Porto y Asunta en algún punto del trayecto a Teo. Podría ser. Lo que es innegable es que este testimonio arroja una sombra de duda sobre la coartada de Alfonso Basterra y aumenta la complejidad del caso. Al final, el jurado popular, tras semanas de deliberaciones, declara culpables a ambos padres del asesinato de Asunta. Un veredicto que, a pesar de las numerosas pruebas presentadas, no consigue desvelar el móvil del crimen. Es decir, que no sabemos por qué Rosario Porto y Alfonso Basterra decidieron acabar con la vida de su hija. Exacto. El móvil sigue siendo un misterio. Algunos especulan con problemas económicos, con una relación paterno-filial deteriorada. O con algún oscuro secreto que la niña pudiera haber descubierto. De hecho, en uno de los registros policiales se encontró una nota manuscrita de Rosario Porto que decía: "No dejes que la verdad te arruine una bonita historia". Una frase enigmática que nos deja con una sensación de inquietud, como si la propia Rosario nos estuviera desafiando desde ultratumba. Tras la condena, Rosario Porto, siempre defendiendo su inocencia, intenta suicidarse en 2 ocasiones. Un grito silencioso de desesperación de una mujer que se sentía atrapada en una tela de araña tejida por el destino. Finalmente, en 2020, Rosario Porto se quita la vida en su celda de la prisión de Brieva. Un final trágico que deja aún más preguntas sin respuesta. Alfonso Basterra, por su parte, continúa cumpliendo condena en la prisión de Teixeiro, manteniendo su versión de los hechos. Un silencio que solo alimenta las conjeturas y las teorías. El caso Asunta, a pesar de las sentencias y los años transcurridos, sigue siendo un puzzle sin resolver por completo. Un caso que nos recuerda que la verdad puede ser tan escurridiza como la niebla, que a menudo cubre las montañas gallegas. Y que a veces la oscuridad más profunda se esconde en los corazones de aquellos que menos esperamos. El caso de Asunta ha traspasado las fronteras de la realidad. Documentales, libros, incluso una serie de Netflix han intentado reconstruir los hechos, analizar las pruebas, dar voz a los silencios.
pero el misterio persiste. Es como si la historia de Asunta se negara a ser olvidada, como si su fantasma vagara por las calles de Santiago, susurrando preguntas al viento. Y es que, a pesar de todo lo que sabemos, hay piezas del puzzle que no encajan, ¿eh? Hay cabos sueltos que nos impiden cerrar este capítulo. Por ejemplo, la sombra de duda que se cierne sobre Alfonso Basterra. El jurado lo declaró culpable, pero no se pudo probar fehacientemente que estuviera presente en la casa de Teo la tarde del crimen. Es cierto, y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, al revisar la sentencia, eliminó la posibilidad de que Alfonso hubiera ido en el coche con Rosario y Asunta. Exacto. Entonces, ¿cuál fue su papel en este macabro plan? Fue un cómplice activo que proporcionaba el lorazepam y colaboraba en la planificación del crimen, o un simple peón manipulado por Rosario Porto, una víctima más de su crueldad. Es una pregunta que nos atormenta. Si Alfonso no estaba en Teo, ¿dónde estaba? ¿Qué hacía mientras su hija era asesinada? Hay indicios que apuntan a una participación más activa de la que él ha reconocido. No olvidemos que era él quien compraba el lorazepam que se le administraba a Asunta. Y el testimonio de la compañera de clase, que lo sitúa con Asunta la tarde de la desaparición, contradice su coartada. Son detalles que no podemos ignorar. Detalles que nos hacen pensar que quizás Alfonso Basterra guarda secretos aún más oscuros de los que hemos descubierto. Secretos que se llevó a la cárcel, secretos que solo él conoce. Y así llegamos a la pregunta que nos ha acompañado durante todo este viaje. ¿Cuál fue el verdadero motivo del asesinato de Asunta? ¿Qué impulsó a sus padres a cometer un acto tan atroz? Las teorías son muchas. Problemas económicos, una relación paterno-filial deteriorada, la ambición desmedida, la búsqueda de una vida sin ataduras. Incluso se ha especulado con que Asunta pudo haber descubierto algún secreto familiar que no debía saber, algo que amenazaba la estabilidad de sus padres. La nota de Rosario. No dejes que la verdad te arruine una bonita historia. Cobra un nuevo significado a la luz de esta posibilidad. ¿Qué historia intentaba proteger? ¿Qué verdad se negaba a aceptar? Quizás nunca lo sepamos con certeza. El caso de Asunta Basterra sigue siendo un enigma, un laberinto de espejos donde la verdad se refleja distorsionada, inaccesible. Un caso que nos recuerda la fragilidad de la inocencia, la oscuridad que puede habitar en los corazones humanos y el poder devastador de los secretos. Asunta Basterra, una niña que soñaba con un futuro brillante, se convirtió en un símbolo de la tragedia, en un recordatorio de que la verdad puede ser tan escurridiza como la niebla que envuelve las montañas gallegas. Y que a veces la búsqueda de respuestas nos lleva a un lugar aún más oscuro que el misterio que intentamos resolver. El caso de Asunta Basterra nos deja con una profunda sensación de inquietud, con la certeza de que algunos secretos se llevan a la tumba y con la esperanza de que algún día la verdad por fin salga a la luz.